Hola amigos, en esta ocasión veremos cómo restaurar la imagen en un televisor LG de 50 pulgadas que tiene líneas. Esto lo corregiremos con un procedimiento muy simple. El video va a ser corto, así que aprovecho para decirles a todos los que me han querido hacer preguntas aquí en YouTube que la verdad es muy difícil contestar y no se puede responder ampliamente. Así que pondré un número de WhatsApp disponible solo para los que son de aquí de México, principalmente para las personas que no se dedican a esto de las reparaciones y que quieren saber si su televisor tiene reparación, si lo pueden intentar ellos mismos o lo deben llevar a un servicio técnico. También habrá asesorías personalizadas para principiantes que cuentan ya con conocimientos de electrónica y que tienen las herramientas necesarias, que se quieren dedicar a la reparación de televisores, ¿ok? Más adelante se formará también un grupo de WhatsApp. Las consultas en general tendrán un costo mínimo como apoyo, porque para organizar todo esto necesito la ayuda de un colaborador. Ese es un amigo que ya se ofreció a brindar la atención y él les dirá el procedimiento para la consulta o asesoría para principiantes. El número telefónico se lo dejaré en la descripción del video. Por ahora vamos a ir directamente con el video. No olviden sus comentarios y para los nuevos visitantes, si les gusta el video, le deja su me gusta y si le interesa el contenido de este canal, suscríbase y active la campanita para las notificaciones. Comenzamos. Muy bien, aquí pueden ver que la imagen se logra ver al fondo con líneas en las dos partes del display, en el lado izquierdo y derecho o lado A y B, como quieran llamar. Ya le intentaron colocar cinta en los conectores flexibles. Aquí ya le quitamos la tapa trasera y, como les comentaba, le colocaron cinta aquí en el flexible que aparece en la izquierda y en el derecho. Para solucionarlo no tendremos que quitar las cubiertas metálicas. Vamos a intervenir directamente en la tarjeta TCOM. Primero le vamos a hacer las pruebas de rutina. Vamos a tomar la lectura del voltaje de VGL y VGH, que está por acá. No cuento en este momento con el multímetro digital. Para cuando realicé el video estaba en mal estado, así que tuve que hacerlo con un multímetro análogo, y aquí les muestro que pues sí se puede hacer. Vamos a medir el voltaje de VGH y ahí pueden ver que tiene aproximadamente 28 voltios, y para el voltaje de VGL solo tengo que invertir las puntas y colocaré la punta roja a tierra, y aquí vamos a tomar la lectura del voltaje de VGL. Está en la escala de 50 voltios. Vamos a colocar la punta para ver cuál es la lectura, y aquí podemos ver que está de forma correcta, aproximadamente 8 voltios, menos 8 voltios. Ok, aquí el problema va a ser para localizar los puntos de lectura de LC1 y LC2, que son los que vamos a localizar, porque en ocasiones ahí no vienen con la serigrafía y no los podemos detectar, así que tenemos que hacerlo con el multímetro. Y esta es la forma en la que reacciona el multímetro. El voltaje positivo, la aguja avanza hacia la derecha, y cuando detecta el voltaje negativo se desplaza hacia la izquierda, pero no puede tomarse la lectura correcta, así que es mejor utilizar el multímetro digital. Lo que vamos a hacer es cortar las líneas de LC1 y LC2. No vamos a levantar las resistencias, vamos a hacer un corte aquí en la parte de atrás, porque hay unas derivaciones después de la resistencia vienen hacia un punto de la tarjeta de este lado y después pasan a través de estas otras dos resistencias que están abajo.
hacia otra sección de la tarjeta. Así que vamos a eliminar las pistas que van hacia el integrado, y aquí pueden ver que sí cuenta con la descripción en la serigrafía. La primera resistencia del lado derecho dice ST, la segunda LC1 y LC2. Así que ahí tenemos los dos puntos donde vamos a hacer el corte en la parte de arriba de la resistencia. Ok, aquí lo hice de una manera un poco rústica, y como podrán ver, la imagen parece ser que ya se restableció. Le colocamos señal de video y se ve aparentemente bien. Esta es un acercamiento con los cortes, y abajo pueden ver que tiene la descripción de LC1 y LC2. En estos modelos LG atrasados, solamente con este procedimiento en muchas de las ocasiones se puede restablecer la imagen. Sin embargo, pueden quedar algunas anomalías, como en esta ocasión quedaron dos líneas en la parte de arriba, pero la imagen no parpadea, solo quedan esas líneas, pero definitivamente no se pueden corregir. En dado caso de que no reaccione y no sea eficaz este procedimiento, se debería de proceder de otra manera, que veremos en próximos videos. Por lo pronto quedó solucionado el problema, y como siempre espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Hasta pronto, espero sus comentarios al respecto.